Son las 7:30 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo habíamos anunciado antes de ir a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios Julio Guzmán, saben ustedes, lo conocen bastante bien, él es el líder del Partido Morado, fue candidato a la presidencia de la República en el proceso electoral del año 2016 y, como hemos expresado en reiteradas oportunidades aquí en el programa, lo sacaron de la campaña electoral para que, con la idea de que al salir eso podían los votos caer en aquellos que promovieron esa salida, y finalmente después de eso se reconfiguró el escenario político y terminó como terminó, y sobre eso ya no voy a dar mayor detalle porque ustedes lo conocen perfectamente. Pero hay, digamos, algunos otros elementos a tener en cuenta de lo que ha pasado con Julio Guzmán y su partido en las últimas semanas. Primero, que están avanzando en la tarea de la recolección de firmas para poder inscribirse en el jurado, pero las encuestas, por lo menos la GFK que se hizo el último, o que se publicó el último fin de semana, no en intención de voto, porque como nos dijo Hernán Chaparro aquí, no es eso lo que están midiendo, pero sí de desempeño público de líderes políticos, y a Julio Guzmán supera no solo a Keiko Fujimori, que cae al cuarto lugar, sino que aparece, digamos, como una de las personas que mayor simpatía y empatía ha generado con un sector importante de la población en un escenario de crisis política, lo que lleva, por supuesto, a entender de que puede que la política y la correlación política esté cambiando de manera significativa en nuestro país. Señor Julio Guzmán, qué gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, gracias. Buenos días, Ernesto, feliz de estar con ustedes nuevamente. Bueno, yo quisiera, habíamos querido inicialmente conversar sobre lo que ha sido la presentación del presidente del Consejo de Ministros ayer, delineando el perfil de este gobierno que van a sacar adelante con Martín Vizcarra. Pero antes de entrar al discurso de la presentación misma, quería preguntarle por el momento político, es decir, renunció un presidente, eso para cualquier democracia es una cosa pues excepcional, y se instaló el gobierno de su vicepresidente, del señor Vizcarra, conformó su gabinete y todo. Pero sin embargo, automáticamente cambió un poco la correlación de fuerzas. Hoy el fujimorismo está muy entusiasmado, no digo entusiasmado, muy entusiasmado, y hay algunos que dicen que eso tiene a la base un acuerdo con Vizcarra. Y este es el elemento sobre el cual quiero preguntarle también, que puede estar expresando es la disputa de quién es oficialista hoy. Los pepecausas en el Congreso dicen nosotros no somos, y los fujimoristas nosotros tampoco, pero los dos intercambian misiles de un lado a otro diciendo no, tú eres oficialista y tú lo otro. ¿Qué le dice eso como momento político? ¿Cómo lo lee? Y después entramos ya al detalle de la presentación ahí. Claro que sí, Gatz. Yo veo algunas continuidades y algunas diferencias. No veo una completa diferencia ni tampoco una completa similitud. La diferencia es justamente la actitud de la mayoría en el Congreso, y yo creo que se explica por una siguiente razón. Al presidente Kuczynski lo sacaron por una cuestión emocional. Fuerza Popular pensó que le habían robado las elecciones y quería una revancha de la forma más irracional, de la forma más vengativa y de la forma más destructiva para el país. Su objetivo era ese. Ahora que hay un nuevo presidente, en realidad no hay nada, digamos, en contra de él, ni nada que Fuerza Popular le pueda achacar. Entonces, yo creo que eso, y además con un nuevo presidente, Fuerza Popular ahora más bien lo que quiere es ganar tiempo para prepararse en el 21. Yo siento que el tiempo electoral se ha adelantado, y las decisiones, las acciones, las estrategias han comenzado ya 3 años antes. En relación a la continuidad, a lo que sí me parece que es igual, es la actitud del Ejecutivo frente al Congreso. Y eso sí me preocupa. ¿Qué significa eso concretamente? Significa que una de las lecciones que se aprendió con el presidente Kuczynski fue que con el Congreso lamentablemente no se puede dialogar de una forma racional. Uno en la democracia tiene que conversar, tiene que hacer el máximo esfuerzo por llegar a compromisos, pero siempre asumiendo que la otra parte quiere comprometerse. Esa es la idea de conversar. Yo converso con alguien que quiere conversar. Y esto, digamos, esa actitud que usted bien describe, distinta frente a Vizcarra que con Kuczynski, ¿no le lleva a usted a concluir de que esta vez sí hay posibilidades de que el Congreso quiera conversar con este Ejecutivo? ¿No le parece? ¿Le parece que es más un montaje de un primer momento para dar un respiro y más bien proteger su propia agenda? ¿Cómo lo lee? Es prematuro todavía para entender cuál va a ser la dinámica, pero hay algunas señales que te indican que parece que vamos a tener lo mismo. El anuncio ayer, por ejemplo, el mensaje del primer ministro, iba también en esa dirección, de tratar de contentar a todos. El anuncio del presidente Vizcarra, que nos entusiasmó mucho a los peruanos, de comenzar una reforma electoral seria, y después de unos días después decir
no quise decir eso, o lo que quise decir fue que la reforma es de mediano plazo, después que 2 congresistas de Fuerza Popular dijeron la reforma no va. Entonces, esos son indicadores, son elementos, no es una certeza, son elementos que me dicen de que probablemente lo que se venga es más de lo mismo en relación a ceder. Estamos en un sistema presidencialista, y en un sistema presidencialista el Ejecutivo tiene que ejercer su autoridad con las herramientas constitucionales. Nuevamente, yo no estoy diciendo que acá hay que confrontar o pelear. Lo que estoy diciendo es que en una democracia uno dialoga con quien quiere dialogar, y uno se compromete con aquella persona o con aquel grupo que está dispuesto a comprometerse. Cuando eso no existe, entonces ya pasamos a otro escenario. De acuerdo, pero en una relación donde, digamos, hay un equilibrio en los poderes, también hay que pelear y confrontar cuando hay, digamos, un intento, un avasallamiento muy concreto. Sin duda. Es decir, porque esta lógica de no pelear y no confrontar nunca daría la impresión de que nos va a llevar siempre a un estado de satisfacción, y eso no necesariamente es así. Estoy absolutamente de acuerdo. Y el primer ministro Villanueva es una persona experimentada, es una persona sensata, es una persona dialogante. Sin embargo, yo creo que los cálculos que están haciendo no son tan optimistas como ellos creen. Yo considero que esto puede cambiar, que si Fuerza Popular mañana cambia de agenda, puede volver a imponérsela. Y yo dudo que el presidente Vizcarra y el actual primer ministro estén ahorita en las condiciones de tener la firmeza y de confrontar en los temas que debería. Por ejemplo, a mí me parece que en 3 años de gobierno, lo estratégico y lo estadista sería: ¿por qué no utilizamos esos 3 años para sentar las bases de una transición en donde las reglas de juego cambien y podamos tener una democracia más representativa? 2 temas, reforma electoral y reforma política. Si el presidente en esos 3 años comienza a cambiar esas dinámicas, sienta las bases para que el 21, ¿no es cierto?, podamos tener una representatividad política diferente. En reforma electoral hay tanto por hacer. La calidad del Congreso, que es el peor de la historia de la República, la gente que llega a los cargos de elección popular, pero las reformas políticas también. Entonces yo creo que esa es, me parece, el aspecto estratégico en el gobierno. ¿Y no le ha parecido que ayer el presidente del Consejo de Ministros, en los anuncios en materia de reforma política que ha hecho, son suficientes? Ha dicho, entre otras cosas, por ejemplo, que se debe penalizar el aporte ilegal a las campañas electorales, ha hablado de la bicameralidad, ha hablado también de que todos los candidatos que deciden voluntariamente entrar al terreno de la política deben levantar su secreto bancario y someterse a la unidad de inteligencia financiera. Es decir, de hecho, ayer ha hecho algunos planteamientos. Desde su punto de vista, no configura una reforma en el ámbito político. A mí me parecen muy buenas iniciativas, pero nuevamente, lo que estamos viendo son buenas intenciones. Yo creo que el tiempo que ha transcurrido no es suficiente, hay que esperar todavía cómo se desenvuelve, pero hay algunos signos que nos dicen que probablemente sea esto más de la misma dinámica anterior. Ahora, quería hacer referencia, y para darle la posibilidad a Ernesto que pueda preguntar también, sobre el origen del gobierno. No estoy hablando del constitucional y del legal, que está claro por sucesión, sino, digamos, de lo que tiene a la base como soporte político. Primero, ¿le queda duda o le queda claro, no sé dónde se ubica usted, de que toda esta salida que se le dio a esa crisis, digo la política, no la constitucional, la política, fue conversada con el fujimorismo? Es decir, siente que desde diciembre, cuando se discutía la primera vacancia, daría la impresión, por el papel que cumplió Villanueva, por cómo se comportó Vizcarra, por el aplauso fácil del fujimorismo que se lo había negado a Kuczynski antes, y por lo que estamos viendo ahora, ¿eso es parte de un acuerdo que se tomó hace bastante tiempo, o ha sido el convencimiento del fujimorismo en el camino que este es un mejor escenario y por eso ahora tiene esa actitud? Hay señales, digamos, hay algunas evidencias que eso pudiera ser así. Pero la verdad es que antes de explicar si es que hubo o no un acuerdo, lo importante son ver las acciones, que es lo que está ocurriendo. Independientemente si conversaron o acordaron o no, lo concreto hoy día es que tenemos un gobierno que quiere hacer las cosas diferentes, pero que a veces da unas señales que en realidad no va a utilizar su capital político en ninguna reforma. Y eso es lo que preocupa. Yo no quiero sumarme a la ola de, digamos, de críticas anticipadas, porque estoy repitiendo de que falta todavía un tiempo para ver cómo el gabinete va. Pero lo que preocupa es que hay algunos síntomas
que esto pudiera ser lo mismo. Y lo que le decimos al presidente es que gobierne en democracia pero con independencia y que se juegue por las reformas que hoy día el Perú necesita. Y esas reformas son fundamentalmente electoral y política. Ahora, pero ¿tiene fuerza para hacer una reforma por su propio origen, porque no tiene un soporte político? Y claro, usted dice, no me quiero sumar a las olas de críticas, pero digamos, hay una ola de críticas que es menor a la ola de aplausos que también hay del otro lado, que llegan inclusive, digamos, al vitoreo y a la euforia, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se ubica usted ahí? Primero, nuevamente, yo creo que este momento requiere que el actual gobierno tenga un tiempo para demostrar qué es lo que quiere hacer. Sin embargo, los ciudadanos lo que tenemos que hacerle nuevamente es decirle que el presidente tiene que gobernar con independencia. Cuando tú te refieres al capital político, que algunos consideran que es poco para la reforma electoral. Bueno, la función de un presidente es esa, es tratar de encontrar ese capital político para hacer las reformas en las que está convencido. Y, por ejemplo, hoy día estamos observando una implosión en el fujimorismo. Esta implosión en el fujimorismo, que yo calculo que va a continuar en el tiempo, eso da una oportunidad también para que el presidente consiga aliados. Pero acá lo fundamental es eso, es cuál es la visión, qué es lo que quiero lograr estratégicamente en estos 3 años. Y creo que al margen de la reconstrucción y la lucha contra la corrupción, que me parece muy importante, es sentar las bases para que el 2021 hayan elecciones, no solo limpias y transparentes, sino realmente representativas. Porque si nos fijamos en el corto plazo, vamos a perder de vista que el 21 estamos cerrando el sistema político. Lamentablemente, nos encontramos en una situación en la que si no tenemos una visión de largo plazo y no nos damos cuenta que el 21 va a ocurrir algo peor, que es cerrar el sistema político y quebrar la representatividad en el Perú, que significaría romper la democracia, entonces no le estamos dando prioridad a los temas fundamentales para la nación. Ahora, señor Guzmán, ahí va en el sentido contrario, ¿no? La pregunta obligada es que se está tratando de dar una norma casi con nombre propio, es decir, el de usted y el de Verónica Mendoza, es decir, que solamente puedan postular quienes tienen un vínculo con una organización política de 3 años de antigüedad. Eso es obvio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la reacción de usted? Evidentemente, entre preocupado, y ahí está claro lo que ellos pretenden, justamente cerrar, ¿no es cierto? ¿Cuál es su reacción frente a eso? Que están desesperados, o sea, este es un acto de desesperación. Y cuando uno está desesperado, entonces recurre a cualquier extremo o a cualquier recurso. La población está harta de la clase política tradicional. El Congreso goza del 15% de aprobación, 85% de peruanos rechaza el Congreso, rechaza a los partidos políticos tradicionales, y ellos lo saben. Y en su desesperación están sacando debajo de la manga cualquier medida para cerrar el sistema político. Están preocupados porque hay otras opciones que realmente los pueden reemplazar y están en condiciones hoy día de reemplazarlos. Están en condiciones de reemplazarlos no solo para llegar al poder, sino también para no permitir el control de algunos jueces y fiscales para que le garanticen la impunidad. No perdamos de vista eso. No es solo el miedo de perder el poder, es el miedo de perder la impunidad también. Entonces, por lo que dice, es una cosa tramada entre diferentes sectores políticos. Yo creo que hay una configuración de intereses que se alinea porque esto los favorece definitivamente. No es importante el canal por el que se hace, porque muchas personas me dicen, oye, tal congresista o tal otro. No importa el congresista. Hoy día puede ser el congresista X y mañana el Z. Lo importante es quiénes están atrás. Y los que están atrás es un grupo de políticos que sienten que van a perder espacio el 21, que van a perder poder y van a perder impunidad, y por esa razón cierran el sistema político con leguleyadas como la que tú has mencionado. Ahora, está claro que es inconstitucional, está claro cuál es el objetivo, pero ¿cómo se va a adelantar usted? Porque ya en las anteriores elecciones se decía, quieren sacar a Guzmán, y todo el mundo decía, no, pero no se van a atrever, y sacaron a Guzmán, ¿no? Y hay gente que le dice que a usted fue que le robaron la elección presidencial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se van a adelantar? Porque pueden esperar el tiempo determinado, dan la ley mientras la acción ante el Tribunal Constitucional. Entonces, tienen que adelantarse. ¿Qué van a hacer concretamente, no? Sí, bueno, primero lo más importante es la construcción del partido y la inscripción electoral. Eso es lo más importante. Y ustedes saben que nosotros desde mayo del 2016 comenzamos con la recolección de firmas. Es decir, ni siquiera teníamos presidente electo y nosotros ya estábamos en las calles. Después de mucho tiempo, nosotros no estamos en recolección de firmas, sino ya completamente
completamos y nuestro expediente ya está en el Jurado Nacional de Elecciones. Hemos creado 108 comités provinciales a nivel nacional. Es decir, todo este esfuerzo titánico por además cumplir con los requisitos más altos en toda América Latina, ha significado un nivel de organización a nivel nacional muy grande. ¿Cuántas firmas han presentado? Hemos recolectado 1.400.000 firmas en total a nivel nacional en las 25 regiones con 2.700 brigadistas y 900 en promedio cada semana que salían a las calles. Y esto requiere un trabajo pues de organización de mucho tiempo y con mucho cuidado y con mucho rigor. Entonces, si ustedes me preguntan, señor Guzmán, ¿qué está haciendo para evitar que estas iniciativas surjan? Bueno, hay que hacer lo que corresponde, la inscripción y la construcción de un partido para ofrecerle al Perú algo diferente. Sería muy distinto, y ahí sí yo pecaría de alguna frescura, si es que nosotros mencionamos este tema de las iniciativas de los adversarios, pero sin embargo en todo este tiempo pues no hemos hecho nada y pedimos un derecho sobre la base de un trabajo no hecho. Nosotros no somos así. Hemos trabajado muy intensamente y lo seguimos haciendo. O sea, eso es lo primero. El punto de su estrategia es decir, miren, acá está el partido, acá está hay una inscrito, hay una organización. Cuidado, ¿no? Acá hay una organización y acá hay un partido que tiene un expediente en proceso, porque ojo, el temor de los dinosaurios no es únicamente que tal señor tiene las preferencias electorales, no es el único. El temor es, este señor también ha sido capaz de construir una organización y también tiene un expediente que está en marcha. Ese es el temor, no es solo la preferencia electoral, porque la preferencia electoral, Ernesto Glatzer, puede cambiar mañana o entre un mes. O sea, uno tiene que tener claridad como político, que estas cosas cambian en el tiempo y el cariño de la gente cambia dependiendo de lo que uno le ofrece. Pero lo que no cambia y es sostenible es la construcción de un partido de verdad y la formación de gente y un proceso de inscripción en marcha. Eso es lo que les preocupa, que esto ya es una opción real, que si las elecciones fueran en unas semanas, nosotros ya podríamos participar y definitivamente podríamos reemplazarlos. Ese es el temor. Los preocupados son ellos, no nosotros. Ahora, pero digamos, es consciente también de que inclusive siendo eso así, y nuestros oyentes seguramente estando de acuerdo que eso es lo que hay que hacer, hay que construir un partido, ellos pueden hacerlo en el Congreso de la República, es decir, ellos pueden ponerse de acuerdo, sacar una ley y finalmente, con partido o sin partido, sacarlos de la carrera. Entonces, cuando Ernesto plantea eso, intuyo que también está pensando en ese escenario más allá de esa primera respuesta que es correcta. Ahí, por ejemplo, ¿qué hacer? Eso por un lado. Y por otro lado dice usted, en este momento las preferencias, claro, van de su lado, pero eso puede cambiar. Pero lo que daría la impresión que ellos sí saben es que así se cambie, esa simpatía no va a regresar con ellos. Porque, digamos, finalmente eso me parece el problema. ¿Qué cree que de lo último que se ha podido evidenciar en el aspecto político, en las encuestas o en lo que fue, es lo que más a ellos los ha llevado a una actitud ya tan dura como esta, ¿no? Bueno, como repito, ¿no? Las encuestas muestran claramente unas preferencias, pero también un sentimiento de la gente. Y el sentimiento de la gente es que ya están hartos de los mismos de siempre. Y ahora lo que quieren es una propuesta diferente. Y con esto no me refiero solo a la juventud o solo a la novedad, sino me refiero a las ideas diferentes. Porque nosotros además no solo traemos un partido diferente, sino ideas diferentes de las cuales también me gustaría concentrarme. Pero algo que es fundamental también es que una organización política no solo debe existir, sino debe de prepararse también para la actividad política. Y en ese sentido, complementando la pregunta que me hizo Ernesto, lo segundo que estamos haciendo es ya estamos ejercitando a nuestro partido para hacer movilizaciones políticas en caso se requiera. Los congresistas están subestimando el rechazo de los peruanos. Los peruanos, por lo general, hemos mostrado cierta pasividad con cosas que nos frustran. ¿Por qué? Porque muy en el fondo creemos que la única forma de influenciar el proceso político son en las elecciones. Lamentablemente, la conciencia democrática... Disculpe que lo interrumpa. Sí. Hoy día están en condiciones distintas para reaccionar frente a una arbitrariedad que la que tuvieron cuando fue candidato, porque claro, después de que lo sacaron, sí hubo una reacción, pero no fue lo suficientemente contundente que pudo llevar a repensar esa arbitrariedad y, digamos, canalizarla de una manera distinta. ¿Cree que hoy día sí se ha logrado, desde el punto de vista de ustedes y el trabajo que han hecho, generar, digamos, una base política y social que esté dispuesta a reaccionar a ese nivel también si esto pasa? Así es. O si hay más. Exactamente. Ese es el segundo punto, de preparar a la militancia para la actividad política en las calles.
Nosotros hoy tenemos 108 comités provinciales y tenemos 10.700 militantes formalmente inscritos. Y además tenemos una organización que el día de hoy ha sido capaz de poder responder a la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones en todas esas provincias. Entonces nosotros hoy día sí estamos preparados para reaccionar, pero no solo a través de nuestra organización, sino a través de una sociedad civil que ha comenzado a conocernos. Recuerden que en la campaña anterior nosotros incursionamos en la política, pero pocos actores honestos, limpios, que querían algo diferente, no nos conocían. El día de hoy nosotros hemos hecho un trabajo político muy importante entre líderes de opinión, entre sindicatos, organizaciones sociales que nos han escuchado y que decían, pues yo pensaba que ustedes eran otra cosa, pero ahora entiendo que realmente están construyendo ahora, algo pero serio. esa gente que aparece, digamos, expresando o calificando con una buena nota el desempeño suyo, o digamos claramente vinculándose en la posibilidad de que haya unas elecciones dentro de pronto, intención de voto a favor de ustedes, ¿producto de qué concretamente es en ese sector? Y lo digo por lo siguiente: debe usted haber escuchado o leído algunos comentarios que dicen, ¿por qué a Guzmán le está yendo bien si no aparece en la escena política? Es decir, acá quedarse callado, no pronunciarse sobre distintos temas, es rentable políticamente, y finalmente eso es lo que está beneficiando a Guzmán. ¿Cómo respondería a esa afirmación? Que están equivocados, y explicarle un poco a la población en qué consiste esto. El político tradicional es el político que no hace trabajo político profesional. ¿Y qué es el trabajo político profesional? Estar en las calles con la gente, viajar, escuchándolo, armar organización, formar a la gente, porque cuando tú formas a tus militantes en las provincias, los militantes hablan del partido, entonces la gente siente que el partido está vivo y que estamos trabajando por la gente. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos presentes permanentemente, y las encuestas lo que demuestran es eso, no es simplemente una memoria del señor Guzmán. Lo que las encuestas muestran es que la gente sabe que nosotros estamos viajando, que nosotros estamos escuchando, que estamos en todos lados. Hasta el día de hoy, yo he visitado cerca de 100 provincias en el Perú, en 18 meses. Ahora en junio me voy a 16 provincias más en la Amazonía, en 5 regiones. Me estoy yendo a Tumbes ahora en mayo. ¿Qué es eso? Eso es trabajo político. Entonces, para aquellos que dicen, el señor Guzmán no está haciendo nada, y por lo tanto, ¿y por qué salen las encuestas? Es porque realmente no están considerando estos factores. El hecho que uno no salga permanentemente en televisión, en la radio, no significa que uno no está haciendo un trabajo político. Están subestimando las emociones, están subestimando las sensaciones de los peruanos. Ahora, que el partido se inscriba, crezca, es muy importante, pero a la vez, al abrir las puertas, como debe ser un partido democrático, ¿cómo se controla quién entra, no? Porque es terrible descubrir que en todos los partidos políticos hay gente vinculada a la corrupción, con acusaciones de todo tipo, mentirosos, en fin, ha sido terrible. Entonces, ¿cómo asegurarnos con usted que eso no va a ocurrir? Porque si estamos hablando de 108 comités, de más de 10.000 militantes, se necesita, creo que 500.000 funcionarios públicos, 2.000 de confianza. ¿Cómo va a ser para no repetir esa experiencia? Bueno, no cómo vamos a hacer, es cómo lo estamos ya haciendo. No. Y hay varias medidas. La primera es no pedirle plata a nadie para que sea parte del partido. Y eso es un gran avance, porque cuando los partidos piden dinero para que uno sea coordinador provincial o regional o candidato al Congreso o lo que sea, lo que está haciendo es animando que las personas equivocadas entren al partido. Entonces, primero, eso es un incentivo muy poderoso. Acá, en el Partido Morado, nadie tiene que poner plata para ser ni candidato ni autoridad de ningún tipo. Uno. Segundo, todos aquellos militantes que quieren aportar al partido y apoyar con cualquier suma de dinero, todos, absolutamente todos, son filtrados, con antecedentes penales, policiales, financieros, todo. Y recién ahí estás en condiciones de poder apoyar al partido. Lo hemos hecho de una forma muy rigurosa y hemos tenido que rechazar varias ofertas de gente que se nos ha acercado porque tiene simpatía con nosotros, pero le hemos encontrado anticuchos. Esa es la segunda forma. Y hay una tercera forma que está en proceso, porque las dos primeras están en plena ejecución, que es que nosotros tenemos el objetivo de filtrar a todos nuestros militantes para el 2021, con filtros obviamente no comprensivos, pero filtros básicos que nos den alguna idea de que efectivamente la gente correcta está. ¿Cómo son esos filtros? Hemos armado una plataforma en donde todas las personas tienen su DNI, sus nombres, y tenemos un equipo que progresivamente, porque son tantas personas que tenemos que hacerlo pues en la medida
podamos, de ir identificando a todas aquellas personas que pudieran significar un problema para el partido. La pregunta es, ¿con estas 3 medidas vamos a resolver al 100% el problema? Yo no voy a mentir a la gente, probablemente no, se nos va a escapar 1 o 2, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo y estamos haciendo ese esfuerzo para que eso sea así. Entonces, pero de alguna manera entonces, a ver, por lo que dice, estaría yendo contra la afirmación que siempre se hace: para ser presidente, para ser alcalde, se requiere plata, un montón de plata. Por lo tanto, se consigue de alguna manera. Usted está diciendo que no, que solamente va a ser por aportes de sus militantes, de sus colaboradores. Bueno, eso es cierto. Y hay varios mitos en política, ¿no? Uno de los mitos cuando nosotros entramos en política es: Julio, tienes que llenar la ciudad de carteles, porque es la única forma que te conozcan. Nosotros no hemos tenido un cartel de una donación. Ningún cartel. Todos los carteles eran espontáneos de gente que colgaba en sus propias casas. Y sin embargo, la gran parte de la población nacional nos conoció. Por ejemplo, nos decían, hay que cobrarle a la gente tanta plata para que sea candidato. Nosotros no le cobramos a nadie. Y sin embargo, logramos lo que logramos. Entonces, ¿cuál es el mito? Que la plata lo que hace es sustituye a una organización que no existe. Cuando tú no tienes organización, tienes que invertir pues millones de dólares. Pero cuando haces el trabajo y cuando te comprometes en tener organización, una maquinaria mínima, los costos, ¿no es cierto?, de hacer conocer el mensaje a los candidatos, etcétera, bajan sustancialmente, no a 0, pero bajan sustancialmente. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. El trabajo que hicimos en redes, por ejemplo, la campaña anterior, fue parte de esa estrategia. Es tratar de recurrir a mecanismos modernos, innovadores, que uno le permita tener que gastar montos significativamente menores que las campañas tradicionales. Ahora, ¿está usted de acuerdo entonces, señor Guzmán? Estamos conversando con Julio Guzmán, líder del Partido Morado, sobre que se penalice la infiltración de dineros ilegales en las campañas? Es decir, porque hoy día sí hay investigaciones por lavado de activos, pero digamos eso para tratar de suplir lo que no es un delito en el Perú, que es el financiamiento ilegal. Eso por un lado. Y por otro lado, el financiamiento estatal de los partidos políticos, y eso que se ha propuesto en los últimos días, que digamos las campañas sean más cortas, que no requieran digamos de el uso de muchos medios de comunicación privados, y que sean básicamente en los que el Estado puede dar a disposición de todos los candidatos. ¿Cuál es su opinión sobre eso, ya de cara a una reforma que hay que hacer de todas maneras? A mí me parecen muy buenas iniciativas. Lo que me preocupa es que, o mi pregunta es, ojalá que lo hagan, ¿no? Sí. Porque en el camino han habido tantas ideas buenas y han terminado engavetadas en el Congreso, porque dentro del Congreso pues no hay ningún incentivo. Es más, no solo te diría de las iniciativas buenas que no se aplican, sino de los retrocesos que hay. Muchos peruanos no saben, pero ustedes sí, de que, por ejemplo, ahora el Congreso ha decidido que la rendición de cuentas de los partidos ya no es durante las campañas, sino es al final de la campaña. O sea, increíble. O sea, ya ni siquiera no avanzan, sino ahora estamos retrocediendo en la falta de transparencia de los partidos. Eso es realmente preocupante. El tema del financiamiento y las reformas electorales tienen que verse como un paquete. Acá debemos de tener un código electoral único, porque el día de hoy tenemos normas electorales dispersas. En muchos casos se contradicen o no queda claridad de cuál prima sobre la otra. Necesitamos un solo código electoral que incluya un capítulo de temas de financiamiento y donde ahí se vea todo. No solo es financiamiento de actividades ilícitas, no solo son rendición de cuentas, es también pues los temas de aquellos candidatos que postulan. Tienen que tener ciertas condiciones mínimas de probidad. Hoy día tenemos personas que pueden postular a cargos de elección popular y están en la cárcel. O sea, es increíble, pero hoy día un candidato nuevo no podría participar por el proyecto de ley de 3 años que piensa hacer, pero un sentenciado que está en la cárcel sí puede. O sea, ese nivel de inconsistencias encontramos en nuestro país y que obviamente obedecen a un armatoste de un grupo de interés político que lo que quiere es perpetuar la dinastía de la corrupción. ¿A favor o en contra del voto preferencial? En contra, porque el voto preferencial lo que hace es estimula a las personas que más puedan invertir en sus campañas. Si un candidato tiene más plata que otro, el que le den un numerito lo beneficia.
porque sabe de que si le mete mucha inversión a ese numerito, ¿no es cierto?, tiene mayores probabilidades de salir elegido. Claro, pero cuando se creó el voto preferencial, yo me acuerdo que se decía, es una manera de romper con las cúpulas de los partidos. Ahora se ha convertido en otra cosa, y esos son los temas que a ellos no les interesan. Entonces ahora quiero compartir con ustedes otra idea. Están lanzando esta iniciativa de los 3 años mínimo para postular porque hay que fortalecer a los partidos. Pero por otro lado, no están haciendo las reformas que realmente fortalecen a los partidos, que es la rendición de cuentas, el voto preferencial. Porque ¿cuál es la idea? La idea es que les interesa un pito la reforma electoral de verdad. Les interesa un comino que el Perú esté políticamente mejor. Lo único que les interesa es mantener el poder y lograr la impunidad. Punto. Porque la Bajato está cocinando a los dinosaurios como pollo a la brasa. La Bajato está cocinándolos lentamente, a fuego lento, y esto va a continuar, y eso es lo que les preocupa. Lo que se viene con Barata, con Mameri, con los demás funcionarios, no es poca cosa. Entonces ellos ya están elaborando sus acciones y sus estrategias para eso. Y otra idea que me parece fundamental, o sea, la mayoría de los sectores políticos de usted, o casi todos, o todos los partidos políticos están vinculados al tema de la Bajato. Bueno, todos los partidos políticos están vinculados. Ahora, yo quiero también ahí, ¿cómo se dice?, diferenciar. No todos los congresistas, no todos los políticos son así. En todo este tiempo he conocido congresistas muy buenos, honestos, y políticos también. Pero acá estamos hablando de ustedes, de los que ustedes ya saben, de lo mismo de siempre y lo que están involucrados con eso. También hay otra idea muy importante. Sobre eso, permítame preguntarle, señor Guzmán, ¿cree usted que, digamos, el principal motor o motivo por el cual los partidos políticos han impedido la reforma en el ámbito político electoral y están ahora dando reveses serios para impedir que otros lleguen? ¿Diría usted que hoy, a diferencia de lo que podría haber pasado hace algún tiempo, es centralmente el caso Lavallato? O sea, ese es el asunto determinante en el accionar político hoy día. Digo, porque además ahí, como usted hace un rato planteaba, la coartada que tienen ellos de hacemos estas restricciones a lo que no tienen 3 años en un partido político para fortalecer el partido, pero otro también se hace a nombre de la lucha anticorrupción. Es decir, en el Congreso hay una comisión que se llama Lavallato, que lucha contra la corrupción, que busca, digamos, acabar con todos los corruptos, ¿no es cierto? Se quiere sacar al fiscal de la Nación porque se dice que él está siendo favorable a la corrupción, se quiere cambiar el nuevo Tribunal Constitucional porque se dice que eso favorece a un sector entonces se arman discursos de lucha contra la corrupción. Pero lo que usted está mencionando ahora es que eso puede tener a la base el librarse ellos mismos de responsabilidad en esos casos. ¿Ese es el principal motivo ahora? A ver, esta gente cree que los peruanos somos idiotas, entonces nos venden argumentos de ese tipo. Estamos haciendo esto porque queremos luchar contra la corrupción, cuando es exactamente lo contrario. Pero son tan caraduras que ya no les interesa que los peruanos nos demos cuenta que nos están tratando como tontos, ¿no es cierto? Pero el caso que mencionas de la corrupción, estos partidos, ¿no es cierto?, que están detrás de estas iniciativas para cerrar, tienen intereses diferentes. Hay algunos que tienen posibilidades electorales. Por lo tanto, su principal motivo es cerrar el sistema político en términos electorales. Pero hay otros partidos que también están metidos en la jugada que saben que no van a ganar, porque la gente los detesta. Entonces, ¿cuál es su incentivo de sumarse a esto? De lograr la impunidad. Lo que quieren es no llegar al poder el 21. Lo que quieren es que estén libres el 21. Y por eso están atrás de esto. Y saben a quiénes me refiero. Aquellos que saben que no tienen posibilidades electorales, pero están preocupados. Porque si llega un gobierno independiente que va a dejar trabajar al fiscal de la Nación y al Poder Judicial, lo más probable es que terminen en la cana. Así de simple. ¿Y la impunidad está ganando la batalla o no? ¿Usted tiene esperanzas de que esto no termine en impunidad? Hay luces y sombras. ¿Cuáles son las luces? De que por primera vez después de mucho tiempo tenemos jefes de entidades judiciales que son honestas y quieren un cambio. Tenemos un fiscal de la Nación, tenemos un presidente del Poder Judicial. Ojo, pero que cambian a uno ahora en junio y al otro en diciembre. Ah, sí, correcto. O sea, digamos, sí, cierto. Pero, digamos, las luces son esas. De que los peruanos tenemos que reconocer que después de mucho tiempo tenemos autoridades que están limpias y quieren hacer las cosas, y además tenemos, no todos, pero algunos fiscales que se han comido el pleito. Ya, eso ya es un gran avance para el Perú. Entonces yo quiero acá públicamente reconocerlo, porque a veces criticamos, pero no sacamos a la luz esos aspectos positivos. Primero eso, avances. Otros avances.
la cantidad de información que ha llegado al Perú sobre los casos ha sido sobresaliente. En el pasado, nosotros sabíamos quiénes eran los ladrones. Ahora tenemos la certeza. Y eso es un gran avance. Entonces, esas son las luces. ¿Cuáles son las sombras? Las sombras es el tipo de trabajo que no está articulado en la Fiscalía. El trabajo que requiere mayor coordinación, que requiere una fuerza de choque única, que no necesita que estén dispersos. Otra sombra de que siento a veces que la ley no se aplica igual a todos. Los peruanos queremos que se sepa todo y que se aplique la ley por igual. Y vemos que hay algunos casos en donde los tratan con guantes de seda y otros casos en los que los tratan pues con un garrote. Y cuando van al Congreso, a la bendita Comisión Lavajato, pues algunos parece como doña Ña Florinda y el profesor Girafales, ¿no? Pase usted por acá, tome un cafecito, o sea, es increíble, mientras que a otros los tratan pésimo. Entonces, si le pregunto nombres me va a decir, prefiero no decir nombres. No, porque son tantos, en realidad son tantos los nombres, no solo de los involucrados, sino de los que tratan de forma inequitativa, que podremos quedarnos acá mucho tiempo. Lo importante es lo que está de fondo. Lo que los peruanos quieren saber es qué está detrás de todo esto. Y vuelvo a lo que tú comentabas, Glatzer. Acá hay dos temas, poder e impunidad. Y esta iniciativa del Congreso para limitar a los candidatos nuevos por 3 años, les recuerdo que es la tercera vez que sale a la luz y que tratan de hacerla. Esta no es la primera vez. Para recordarle a los peruanos, es la tercera vez desde que se eligió al presidente en el 2016 que intentan hacer esto. Por lo tanto, yo adelanto, y lo digo en este momento, adelanto, que esta no va a ser la última vez. Que de acá a unos meses van a volver a intentar sacarla porque lo que están esperando es el momento propicio. Entonces sacan la cabeza, proponen, la sociedad civil se les va encima diciendo que eso es una barbaridad, se guardan y después esperan unos meses para ver si es que encuentran un momento en donde estemos desconcentrados o desatendidos o preocupados por otras cosas para volver a sacarlo. Entonces hay que estar muy alerta. La democracia se protege con un trabajo persistente y permanente. Y todos debemos estar monitoreando este tipo sobre ese proyecto, este tipo de cosas. Y quería preguntarle si es que le ha generado algún nivel de sorpresa el hecho de que César Acuña, a través de su hijo, porque digamos son parte de lo mismo, sea uno de los que está impulsando. Por una sencilla razón, por consideraciones distintas, porque su caso era distinto al de Acuña, pero Acuña también lo sacaron del último proceso electoral, digamos, en el marco de lo que en el Congreso anterior llamaron la reforma electoral y metieron una serie de hechos de contrabandos que finalmente no eran democráticos, como ya se ha demostrado. ¿Le llama la atención eso? Digamos, porque uno podría decir ellos no deberían estar en esa danza, habida cuenta terminaron siendo también afectados por lo mismo. Bueno, es al menos, no sé si me causa la sorpresa, pero es al menos un caso interesante para analizar. Una persona que fue excluida ahora quiere excluir, lo cual siento que a veces va contra el propio comportamiento humano. Por ejemplo, a nosotros en el partido nos han impuesto las vallas más altas a nivel latinoamericano y las vamos a cumplir. Pero una de las cosas que vamos a hacer es que cuando tengamos la inscripción vamos a pedir que les bajen las vallas para todos los demás, porque eso no está bien, porque es inhumano y es titánico hacer un esfuerzo, parece, para lograr una participación política. Cuando nosotros logremos la inscripción, vamos a pedir públicamente que a todos los demás que quieren inscribirse les bajen las vallas a los niveles que deberían. En el caso de Alianza para el Progreso, parece que su actitud es diferente. Parece que la experiencia tan dolorosa de haber sido excluidos por X razón, no aprenden la lección, que lo que el Perú necesitamos es apertura, es que la gente es la que decida, que la gente decida, que ganen en la cancha y no en la mesa. A ver, le hago una pregunta que yo sé que usted la contesta siempre diciendo que es parte de la guerra sucia, pero que es importante hacerse, ¿no? Dice, ¿por qué Guzmán dice que él está en contra de los dinosaurios, de la clase política tradicional? Pero él también ha sido parte de esa clase política tradicional, ha sido viceministro, ha sido parte de lo que se llaman los tecnócratas que han trabajado en los organismos internacionales, ha competido ya una vez en el proceso electoral. ¿Qué contesta frente a eso
a ese tipo de imputaciones que se le hacen, ¿no? Bueno, primero que los cargos que yo ocupé en el gobierno no fueron políticos, fueron absolutamente técnicos. El cargo de viceministro es técnico. Lo segundo es que yo renuncié al gobierno anterior justamente porque no estaba de acuerdo con las cosas que se hacían, porque no me dejaban trabajar y no se hacían las reformas en las cuales yo creía. A mí me llamaron a algún cargo técnico para desarrollar ciertas reformas y no me dieron los espacios para hacerlo. Y por esa razón yo renuncié. Hubiera sido muy cómodo para mí haberme quedado en los cargos de viceministro con todo lo que eso implica, sentado en mi silla sin hacer nada y convertirme en un burócrata más. Mi decisión fue, yo no voy a perder el tiempo, yo tengo ciertas convicciones y por lo tanto no estoy de acuerdo y salgo. Yo salí por esa razón. Entonces... Perfecto. Sí. A ver, su programa, su planteamiento frente al país está centrado en gran parte en una serie de medidas en torno a la clase media. ¿No es cierto? Correcto. Se habla mucho de la clase media. ¿Cómo definen primero la clase media? ¿Cuál es la definición de clase media en un país como el Perú? La clase media es más que una medida estadística, un estado emocional. Es cómo la gente se siente. Y las mediciones estadísticas, para hablar de eso en un primer lugar, apuntan que la clase media en el Perú está entre el 60 al 75% de la población, dependiendo de cómo la midas. Pero más importante de la medición de si es 70 o 75 o 60, es cómo la gente se siente. Y el día de hoy, el 72% de los peruanos, según las encuestas, se sienten de clase media. ¿Y qué te dice esa pregunta tan sencilla? Que hay un sentimiento de aspirar a algo mejor. La aspiración por un proyecto de vida es un cambio estructural en la mentalidad del peruano. Hoy día tenemos un nuevo peruano que ya no sobrevive, sino que aspira a algo diferente. Esa es la esencia de las clases medias el día de hoy, en donde tenemos que ponerle la mayor focalización. Hoy día en el Perú, en mi opinión, si nosotros ordenamos a todos los peruanos en la forma en la que piensan, yo diría que un 10% que está pegado muy a la derecha quisiera que el Perú no fuera Perú. Y quisiera, si es que es posible, fusilar a todos aquellos que van en contra de la globalización y todo lo demás. En el otro extremo tenemos como un 15%, en el extremo izquierda, que tampoco quisiera que el Perú fuera Perú y quisiera incendiar el Perú, regresar 500 años atrás y construir una nación nueva. Y en el medio tenemos al 75% de la gente que piensa que los dos extremos están locos y lo único que quieren es salir adelante con sus familias. Y ese 75% de peruanos lo único que quiere es buenos colegios para sus hijos, una buena posta médica, una seguridad en las calles y un buen transporte público. Esa gente es la que ya ha perdido toda la fe en el Estado. Es gente que quiere salir adelante y que quiere que les pongan atención. Nosotros debemos de entender que la única forma de que el Perú progrese es que seamos un país de clases medias consolidadas. Y eso significa pasar de las políticas focalizadas a las políticas universales. Es decir, las políticas para la extrema pobreza y todo lo demás, me parece muy bien. Las políticas para la gran inversión, para que continúe, me parece bastante bien. Pero ahora lo prioritario es que esas clases medias mayoritarias que hay en nuestro Perú, tenemos que consolidarlas a través de políticas universales que construyan capacidades en ellos, es decir, talentos para que puedan salir adelante. Estoy hablando fundamentalmente de los factores que generan movilidad social en todo el mundo, que es educación y salud. De acuerdo, ahí en el sector, en la clase media que usted ha mencionado. Pero ¿qué se hace y cómo se instala en el debate o en la propuesta del Partido Morado lo que se ha discutido hace unos pocos días en torno al incremento de un punto de la pobreza, ¿no es cierto? Porque ahí, digamos, como suele suceder en este tipo de escenarios, ¿cuál es la discusión? ¿Quién tiene la culpa? Digamos, nadie empieza a discutir el problema, sino dónde estuvo la responsabilidad. Y por otro lado, digamos, termina siendo inaceptable en una lógica fortalecer una clase media que para ser pobre tienes que ganar hasta 388 soles al día. O sea, que yo gano 389 y ya dejo de ser pobre. Esa idea de cómo se aborda la pobreza, ¿no es cierto?, es la que finalmente hace que tengamos un país tan desigual. ¿Cómo encaja eso, digamos, o cómo responde la propuesta que ustedes tienen a ese problema? Muy interesante. En realidad, la pobreza ha dejado de ser, en el mundo, uno de los indicadores más importantes para medir el progreso de las naciones. Ha dejado de ser. El día de hoy, las variables más importantes para definir si un país progresa o no son, primero, sus niveles de malnutrición infantil, los niveles de anemia, la calidad de la educación,
los niveles de productividad, que significa la cantidad de cosas que una persona puede hacer con las competencias que tiene. Esos son hoy día los indicadores. Si uno mide, obviamente, al Perú por esos indicadores, tenemos una figura diferente. Hoy día, 43% de los peruanos tienen anemia, 14% están malnutridos, sí, pues. La calidad de la educación es una de las peores en el mundo, y obviamente el tema de la otra variable que les había comentado, bueno, entonces esos son los indicadores que se miden. Pero el tema de la pobreza, de esta contradicción, ¿cómo es posible que la economía haya crecido 2.5 el 2017 y la pobreza aumentó? ¿No se suponía que era al revés? Que cuando la producción aumenta, la pobreza debería de disminuir. Y la explicación es muy sencilla. Aquí es dramático, agárrense. El 60% de toda la producción que todos los peruanos producimos no depende de nosotros. Depende de factores externos. Y eso está comprobado. El 60% de la producción del Perú depende de lo que suceda en China o en otros países y no está bajo nuestro control. Eso significa que nosotros, bueno, somos una economía primaria exportadora. Por lo tanto, el valor de ese 60% depende de los precios internacionales. Solo el 40% depende de nosotros. Ese 60% que no depende de nosotros es poco intensivo en el uso de mano de obra. Es decir, no son los sectores que generan mucho empleo. Generan empleo, pero no tanto. ¿Cuáles son los sectores que sí generan empleo? Construcción, servicios, manufactura, que es justamente el otro 40% en donde nosotros sí tenemos control. Entonces la pregunta es, ¿qué ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que en esos sectores estratégicos de generar empleo hemos metido la pata. Entonces, ¿por qué César Villanueva, disculpe que lo interrumpa, ahí en su presentación al Congreso, dice que esa es una falsa disyuntiva que en los últimos años se ha presentado, que dice esto del desarrollo de las industrias extractivas o los recursos naturales versus la diversificación productiva? Por su apreciación, no es una disyuntiva falsa, digamos, es un tema que no se ha logrado superar en los últimos tiempos. Es un tema central por la siguiente razón, y esto tiene una metáfora muy simple. Vamos a imaginarnos que vamos al mercado y encontramos a dos comerciantes con dos puestos. En un puesto hay uno que vende solo sandías y melones, y en el otro tenemos un puesto que vende un montón de frutas. La pregunta es para cualquier persona, adivina a quién le va a ir mejor en el tiempo. A la segunda. Porque la segunda va a tener una diversificación de sus ingresos diferentes. ¿Y cuáles son el montón de frutas en el caso de la diversificación peruana? Por ejemplo, en el caso peruano, nosotros tenemos una gran capacidad para diversificar en lo que es agroindustria, pero también el sector textil, que son los dos primeros en donde deberíamos de repotenciarnos más. Pero hay una serie de sectores vinculados a recursos naturales en donde nosotros podríamos generar valor. El gran problema del Perú es que hace 30 años el Estado no cree en esto. O sea, uno de los problemas que tenemos para la diversificación productiva en el Perú es que las autoridades no creen que la diversificación productiva sea importante. ¿Por qué? Porque el enfoque económico que ha perdurado en el Perú es el chorreo. ¿Y el chorreo qué te dice? De que la única forma de que nos vaya bien es apostar solo por la gran inversión. Y eso es un error. El Fondo Monetario Internacional hace 2 años ha sacado un reporte, el Fondo Monetario, diciendo que el chorreo ya no funciona, que eso de creer que uno solo apuesta por la gran inversión y que eso va a lograr que todos estemos felices es un error y más bien aumenta las desigualdades y hace que los países crezcan menos en el largo plazo. Volviendo a este tema de que no hay que centrarnos solamente en las actividades extractivas de minerales, o sea, ¿usted no está de acuerdo con que se diga la frase el Perú es un país minero? El Perú hoy día es un país minero, pero no tiene por qué serlo en el futuro. Hay algunas personas que me dicen, Julio, pero no puedes ir contra la realidad. Nosotros somos un país primario exportador y así vamos a seguir siendo en el tiempo porque, bueno, así es el destino. Están equivocados. En el mundo hay múltiples ejemplos de países que han sido primario exportadores y que hoy día son completamente diversificados. Un estudio de Ricardo Hausmann muestra a todos los países en los últimos 60 años y muestra cómo muchos de ellos se han diversificado a pesar de haber sido países solo con recursos naturales y exportando ese tipo de productos. Entonces no es cierto que el Perú está predestinado a simplemente ser un país minero, porque la misma pregunta te la hago, Ernesto. Entonces, ¿qué pasó con el salitre? ¿Qué pasó con el guano? Bueno, claro. ¿Qué pasó? Es lo mismo. Dentro de 30 años vamos a tener otro producto que no van a ser los minerales y vamos a venir con la misma cantaleta. El Perú... Relacionado con eso, ¿no? Que es un tema complementario.
pero hay una serie de conflictos sociales también en torno a lo que es la minería, que también hay que, por lo que ha dicho, hay que seguir también impulsando. Si Julio Guzmán fuera presidente de la República ya, ¿cómo enfrenta los conflictos socioambientales? Los conflictos socioambientales tienen que ser gestionados de una forma institucional. Es decir, hay que crear un arreglo institucional para que el manejo de la conflictividad sea una política de Estado. ¿Cuál es la diferencia? Hasta ahora, mal que bien, los conflictos sociales se han ido gestionando conforme se presentaban. Tipo bombero. Un incendio, mandas al Estado, llegan a acuerdos y tratan de hacer lo mejor que pueden. La forma más improvisada que uno se puede imaginar. Los conflictos sociales en el Perú existieron, existen y van a existir, porque tenemos tanta diversidad que eso genera fricciones permanentes. Entonces, dentro del gobierno hay que crear una institución que se encargue solo de gestionar la conflictividad y que tenga varias patas o varios mandatos. Uno es adelantarse a los conflictos haciendo inteligencia, pero haciendo inteligencia significa entender las dinámicas y saber dónde puede haber un potencial conflicto en el futuro. Los proyectos mineros y extractivos no duran 1 año o 2 años, duran 10, 15 años. Entonces tú puedes adelantarte y tú puedes saber dónde están las frustraciones, las demandas. La segunda pata es la del diálogo, la del acercarse a las comunidades y llegar a compromisos. Y la tercera pata, que el día de hoy es inexistente en el Estado, es monitorear los compromisos. Porque muchos de estos conflictos es que llegan a los acuerdos, pasan 6 meses y las comunidades no ven los resultados, porque no hay un monitoreo. Entonces, ¿qué va a haber en nuestro gobierno? Nosotros vamos a crear una oficina de gestión de conflictos sociales. En el 2012... RBC. Creo, no estoy seguro, pero por ahí se creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad en la PCM, que apuntaba a hacer eso. Y fue una gran idea. Pero ahora hay un viceministerio, digamos, que tiene... Ahora se ha reorganizado dentro de la PCM el trato de la conflictividad. Sin embargo, yo estoy convencido que la única forma es regresar a un esquema de una institución del tipo de una institución para la gestión de los conflictos sociales que además tenga presencia en el gabinete de ministros. Una persona ¿con rango ministerial? Claro, que le reporte directamente al presidente y que vaya todas las semanas diciendo: señores, estos son los conflictos sociales, acá los que tienen que actuar es el ministro de Transportes, el ministro de Agricultura, y tenerlos permanentemente monitoreados, porque el tema de conflictos sociales en el Perú es algo permanente, recurrente. Ahora, pero hay dos asuntos que, digamos, al margen de cómo se, o junto con el cómo se manejen o se procesen los conflictos, habría que resolver, y ojalá, digamos, pensando en ese mediano y largo plazo, ¿no? Uno que tiene que ver con cómo ordenamos el territorio para su propio desarrollo. Digamos, eso que estuvo en el debate en los 3 últimos procesos electorales no se llevaba a la práctica, lo que se llamaba el ordenamiento territorial. Y el otro asunto que es fundamental es el tema de cuánto involucramos a las comunidades en la toma de decisiones ahí donde se van a desarrollar esas actividades y todo lo relacionado con la consulta a las comunidades y la consulta. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho por estos días que no va a haber ningún proyecto si es que la comunidad no da licencia social. Eso es fácil decirlo, pero digamos, trasladar a la práctica es muy complicado. Esas son las cosas que deberían pensarse, ¿no es cierto? La administración de los conflictos está bien, cuando no, hay que encaminarlos pacíficamente y buscar resolverlos atendiendo debidamente, como usted bien ha mencionado. Pero el otro asunto está relacionado a qué hacemos para evitar que los conflictos existan, antes de procesarlos, que se eviten. Estas dos cosas, por ejemplo, ¿qué tienen ustedes en su planteamiento? Primero, una de las experiencias que yo me llevé cuando estuve en el gobierno es que los conflictos sociales tienen diferentes fuentes y diferentes causas. No es cierto que todos los conflictos sociales tengan que ver con la comunidad que están en contra de la minería. Hay problemas, inclusive de conflictos, porque la comunidad está a favor, pero que no cumplen con lo que les prometieron. Exacto. O sea, hay una gran diversidad. Las bambas, por ejemplo, que es una cosa distinta a lo que pasaba en otras zonas. Primero eso, entender que cada caso es diferente. Y por lo tanto se tiene que gestionar de una forma profesional, anticipada, y una política no se puede hacer una bala de plata para solucionar todos los problemas de conflictos sociales. Lo segundo es, si tú no involucras a la comunidad afectada, eso es insostenible. O sea, clarísimo. Y esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de conocimiento, de campo, en estos temas. Esto, si tú no involucras a la comunidad
en la información, en la toma de decisiones, esto se hace insostenible. Y eso no significa que las industrias extractivas no tengan futuro si es que esto se aplica. Yo diría todo lo contrario. Mira, vamos a revolucionar esta idea de la gestión de los conflictos sociales. Es decir, si tú creas una solución en donde involucras a la comunidad y la haces parte, quien gana es el inversionista. Porque sabe que acá 30 años, hasta cuando dure su proyecto, va a tener paz y va a tener estabilidad. Entonces, hay que darle esa mirada, no de corto plazo, para resolver el problema, para todos. Predictibilidad, y el que más te lo va a agradecer es el propio inversionista. Que ponen en el muro de Facebook, que normalmente no se ponen muchas veces en la agenda. Pongamos el tema de la diversidad sexual, de la identidad sexual. ¿Qué planteas? ¿Cómo lo vas a manejar en términos de los derechos de las lesbianas, de los transexuales, de los gays? ¿Cómo está? A ver, nosotros somos un partido republicano. Y eso significa que lo que falta en el Perú es ponerle la cancha plana a todos y proteger los derechos de todos. Así a algunos les gusten, a algunos no, pero nuestro principio es ese. A veces nos quejamos que les damos derechos a los demás, pero también pedimos derechos para nosotros. Nuestro partido como institución ya se pronunció y nosotros estamos a favor de proteger los derechos de todos, de las comunidades indígenas, pero también de las minorías, de los grupos LGTBI, porque ese es nuestro principio básico. Ahora, los cambios y las normas que tengan que verse en su momento, de acuerdo a la normativa del Estado, será el Congreso, etcétera. Pero nosotros, como una cuestión de principios, como Partido Morado, defendemos los derechos de todas las minorías y de todos los peruanos. ¿Para disminuir la informalidad es necesario disminuir los derechos laborales? No. Depende de cuál sea tu diagnóstico. Si tú tienes un enfermo, ¿es cierto?, y tu diagnóstico es diferente, la medicina va a ser diferente. Para nosotros, el problema de la informalidad no es precisamente los trámites. Tenemos un problema de trámites y de burocracia, sin duda. Pero ese no es el principal problema de la informalidad. El principal problema de la informalidad es el tamaño de nuestras empresas. Son tan pequeñitas y sus niveles de productividad son tan ínfimos que si tú le bajas el impuesto a la renta de 30 a 1%, tampoco te lo van a pagar porque no lo soportan. Lo que tenemos en el Perú es una matriz productiva muy diseminada, muy pequeña, muy atomizada, que no puede resistir un sistema impositivo por el tamaño y por la productividad que tiene. El propio Banco Mundial ha hecho un estudio en México y los resultados fueron contundentes. Los problemas de la formalización en México no eran por un tema burocrático, sino era porque las empresas eran demasiado pequeñas. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cuál es la medicina ante esto? Necesitamos un Estado que intervenga en nuestras empresas y las ayuden a crecer. ¿Cómo? Asistencia técnica, servicios empresariales, innovación, extensionismo tecnológico. Lo que venimos diciendo hace años, que en el Perú hace 30 años no se hace. Chile nos tiene la delantera 30 años. Uruguay, Costa Rica, sin hablar obviamente de los países que siempre hablamos de Corea, Singapur. Estamos hablando acá de la vecindad latinoamericana. Hace muchísimo tiempo ya se pusieron las pilas y nosotros no. Hoy día tenemos un sector agrícola en donde, de acuerdo al último censo del 2014, solo el 4% de todos los agricultores alguna vez han tenido contacto con el Estado. Necesitamos un Estado que promueva, que sea promotor de la actividad productiva, no produciendo bienes y servicios, no interviniendo groseramente en el mercado, no, apoyando a las empresas con incentivos para que ellas puedan crecer. Nosotros teníamos una propuesta que era la Agencia de la Competitividad para aterrizar esto. ¿Qué significa eso? Era transformar COFIDE y convertirla en Corfo, como lo que existe en Chile. ¿Qué es eso? Es una banca de segundo piso que no solo resuelva temas financieros, como COFIDE hoy día lo hace, sino que tenga una pata, una columna de servicios productivos. Todas aquellas empresas que necesiten servicios de tecnología o asistencia técnica para que sus empresas innoven, creen cosas nuevas, que tengan la posibilidad que el Estado les pueda pagar el 50% de esa asistencia técnica y el otro 50% que la paguen ellos. Estos esquemas cofinanciados funcionan bien y es una propuesta que nosotros hace años tenemos sobre la mesa. Sí.
No sé si yo tengo algunas preguntas que están enviando a través de las redes, que son, y estamos terminando ya. Carleto, el productor, nos está haciendo señas que tenemos que terminando. Estamos conversando con Julio Guzmán, líder del Partido Morado. Nos ha contado ya a estas alturas que, digamos, han avanzado de manera significativa en todo el trámite para inscribir el partido. Esto está en el jurado, y eso, digamos, va a ubicarlos de manera mejor para resistir frente a un claro embate desde el Congreso de la República que quiere impedir que ellos sigan adelante. Sobre ese último punto que acabo de mencionar, pregunta la gente si, digamos, Verónica Mendoza está en la misma situación. Y de hecho, cuando se hace referencia a este tema, se dice que quieren sacar a Guzmán y a Verónica Mendoza. Digamos, seguramente otros, pero básicamente esos dos. ¿Van a tener algún nivel de conversación, de alianza para tratar de defenderse frente al mismo problema? No necesariamente tolerancia política programática, pero sí de cara a eso, preguntan las personas. Digamos, voy a hacerle varias preguntas para respuestas breves porque estamos hablando del tiempo. No la hemos tenido todavía, pero nuestra actitud hacia la iniciativa de Verónica Mendoza es positiva. Yo creo que el Perú debería de tener más opciones y son los votantes los que deberían de elegir. Pero digamos, ahí hay la posibilidad de que más adelante, para este fin concreto, defenderse frente a eso, puedan establecer algún nivel de coordinación. Veremos. Lo que sea necesario lo vamos a hacer. De acuerdo. ¿Es una disyuntiva falsa fujimorismo, antifujimorismo en el Perú, como ha dicho el Premier el día de ayer? Ha dicho que nos hemos inventado cosas en los últimos tiempos, como el tema de fujimorismo versus antifujimorismo. ¿Qué tan real es eso? Y finalmente, si es un asunto no resuelto todavía. Yo te voy a responder de lo que escucho en las calles permanentemente. A la gente le interesa muy poco los pleitos de los fujimoristas y los antifujimoristas. Lo que la gente quiere es seguridad en las calles, buenos colegios y buenas postas de salud. Es decir, en eso sí estaría de acuerdo con el Premier. Cada día son más peruanos de los que no quieren saber de los pleitos ajenos y lo único que quieren es salir adelante. Ahora, pero sobre eso también la anotación es esto, digamos, un pleito entre políticos, o es la referencia a algo que el Perú no quiere repetir como un fujimorismo. De hecho, los últimos procesos electorales, PPK ganó porque nos trató porque evitó el narcoestado. Ese era el nivel de la discusión. O sea, el fujimorismo no es alguien que uno odia porque es un odiador, digamos, constitucionario. Digamos, hace una referencia a una época en la que gobernaron. ¿O eso cree usted está superado y a la gente ya no le interesa? No, yo no creo que está superado. Lo que yo creo es que las posiciones de principios han cambiado. Si tú me preguntas cuánto de la población más bien no está dispuesta a ceder en el financiamiento ilícito de las campañas, en la vinculación con el narcotráfico, en las mafias, en el quiebre de la democracia, esa no es la minoría, esa es la mayoría. Entonces, ¿pero qué significa eso? Que ya no se le atribuye solo eso al fujimorismo, sino también a otra fuerza política. Exactamente, que lo que siento es que ha habido, no sé si un contagio, una transmisión, ¿no es cierto?, viral de estos antivalores republicanos, y que ha hecho que no solo un partido, sino muchos estén involucrados en esto, y la gente, a eso sí, mayoritariamente está en contra, pero en términos de un partido específico contra otro, mi impresión es que cada día son menos los que están enganchados con un pleito específico, y más bien son más los que ahora están enganchados con un pleito mucho más amplio, que es la discusión de estos valores. Y creo que eso es algo positivo para el Perú, porque eso siente que ahora ya no es como tú bien dicho, ese odio gratuito, está desapareciendo, y más bien ahora lo que está viendo es un rechazo. Claro, pero de ahí ya se vayan todos, digamos, hay un paso muy corto, ¿no es cierto? En el sentido de que si esto ya aplica para la mayoría de los partidos, la sensación de la gente es que todos los que están ahí tienen que irse. Es un poco hacia donde la gente camina. A mí me parece una frase peligrosa, el que se vayan todos y, bueno, entonces ¿quiénes se quedan? ¿O quiénes vienen? Los extremistas, las soluciones extremistas. Cuando nosotros hablamos de la clase política tradicional, nosotros estamos hablando de una buena mayoría, pero no estamos hablando de todos, porque no todos, como he dicho, son corruptos o son deshonestos. Más bien yo quiero rescatar una frase que dijo Alberto de Belaúnde, que me pareció sensacional, que dijo: lo que hay que decir es que vengan todos los honestos, ¿no? No que se vayan todos, sino que vengan todos los honestos, los limpios y los que quieren cambiar el país. Ahora, pero escenarios, digamos, de altos niveles de conformidad o de rechazo inclusive a la política, y la historia así lo muestra, generan extremos. O sea, gente que de manera muy populista y de manera a veces muy fundamentalista viene por la izquierda o por la derecha y buscan ubicarse en la política. ¿Cómo responder a eso? Que eso puede ser el resultado de lo que está pasando ahora. Digamos,
decir, está todo tan mal que lo que necesitamos es un radical de uno u otro lado. Por eso nuestra responsabilidad, nosotros como Partido Morado y en general los peruanos, nuestra responsabilidad es demostrar que en democracia tú sí puedes tener una opción diferente, que no necesitas patear el tablero para darle solución al país. ¿Y cuál es la forma de hacer eso? Construir un partido serio. O sea, no solo el discurso, sino la única forma de demostrar que los extremistas no tienen espacio en el país. Entonces construye un partido de verdad. Inscríbete, forma tus cuadros, ten planes de gobierno serios. Y cuando construyas eso, la gente ya no va a tener que voltear por el extremista, porque sabe que dentro del sistema hay opciones por las cuales puede optar. De acuerdo. La reunión de Keiko Fujimori con Martín Vizcarra, ¿necesaria a estas alturas? ¿Le parece que es adecuado? ¿Debería darse? El Premier ha dicho, puede ser, están en eso. Yo creo que todos los políticos deberían de hacer el intento por al menos conversar, dialogar, etcétera. Nosotros quisiéramos que las cosas fueran así, que pudieran haber compromisos, pero al mismo tiempo tenemos que ser realistas, porque hay un paso entre el dialogante y el horna. ¿Sí o no? Sí. Hay un paso, no dos, un paso. A ver, entre el dialogante y el horna. A ver, preguntarle. Y además a Choquehuanca. Así es. O sea, lo que quiero decir es, ¿cree usted que eso es lo que pasó con Kuczynski, no? No quiero dar la idea general, porque acá hay demasiados involucrados, no es solo un presidente, es demasiados involucrados que creen en esto. No, pero digamos, la descripción coloquial que usted hace, yo sí creo que claramente fue un lorna. Sí, o sea, digamos, esto que Gustavo ahorita en su momento llamaba, en un artículo muy interesante, es que el que le hacían bullying todo el tiempo, y él creía que regalando una manzana, portándose bien con ellos, le iban a tratar mejor, cuando lo que daba era señales de debilidad frente al que estaba siendo abusivo. Ahora, independientemente a que Kuczynski, y eso le pregunto también, está metido en cosas que tienen que ser investigadas, ¿no es cierto? O sea, eso está claro también. Sí, ahí nuevamente, ¿no? Lamentablemente, al que tiene firmeza se le llama de peleón, confrontacional y todo lo demás, y no es así, es simplemente marcar la cancha. Los grandes líderes en el mundo, en toda la historia de la humanidad, han mostrado eso. Gente que ha querido la paz, que ha querido el diálogo, pero ha tenido que tomar decisiones firmes porque las circunstancias no se los permitían. Sí, hasta tal cual. Sí. Entonces, ahora necesitamos esa claridad. Sí. Para dialogar, se tienen que haber condiciones. Pero cuando esas condiciones no se dan, entonces uno tiene que asumir la autoridad que le da la ley. Tengo 3 preguntas que vienen de las redes y no quiero dejar de hacer porque después quedo mal con ellos. En esta descripción, el gobierno ha llamado un pacto nacional, un acuerdo nacional, ha dicho el presidente del Consejo de Ministros. Julio Guzmán y el Partido Morado estarían dispuestos a participar él mismo a una convocatoria del presidente, por ejemplo, para reunirse como parte de un acuerdo nacional más allá del Congreso. ¿Qué es lo que daría la impresión que ellos se están planteando o quisieran hacer? Mira, nosotros vamos a conversar, escuchar, como siempre lo hemos hecho permanentemente, y a cualquier tipo de invitación ahí estaremos. Lo que sí quiero dejar claro, que ahorita nuestra prioridad es la construcción de nuestro partido y nuestra inscripción, porque eso es lo que los peruanos están esperando menos cámaras y más trabajo partidario, porque el problema que tenemos hoy día es no solo de normas, sino de personas. Hoy día tenemos un enorme problema de personas en el Congreso. Es el peor Congreso de la República y el responsable de Fuerza Popular. Y eso es, ¿por qué? Por la elección de gente. Entonces tú no eliges gente en 6 meses, necesitas tiempo para formarlas, para identificarlas, para filtrarlas. Bueno, esa es ahorita nuestra prioridad. Entonces, si nos invitan a conversar y todo lo demás, me parece genial, pero ahorita la prioridad es construir partidos políticos nuevos. ¿Crecimiento a 5% al 2021 es posible, como ha dicho el presidente? Como las cosas están ahorita, no. ¿No? No, el crecimiento estructural del Perú el día de hoy está entre el 3.5 y el 4, y lo voy a explicar muy rápidamente. Es de acuerdo a todos los recursos de capital y en general capacidades que tiene el Perú. Si nosotros hacemos una proyección y utilizamos esos recursos de la mejor forma, lo máximo que podríamos llegar es un 4%. ¿Eso es una mala noticia? No. ¿Hay forma de poder crecer a 5 y a 6? Sí. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar esos recursos. ¿Y eso qué significa? Invertir en educación, en infraestructura, en conectividad, en servicios empresariales para la gente. El problema es que nosotros crecemos de una forma inercial. ¿Por qué?
nuevamente, producimos recursos naturales porque el Estado no interviene en la economía fomentando. Entonces, no, a mí me encantaría que el Perú creciera a esas tasas, pero si es que no hacemos nada, la tasa de crecimiento natural de nuestro país es 3.54. A ver, yo interpreto de la lectura de sus ideas sobre el país que dice más Estado, menos mercado en relación a lo que hay ahora. ¿Es así? ¿Y en qué más debería intervenir el Estado? Para nosotros el Estado es como una cancha de fútbol, ¿no? Cuando tú entras a una cancha de fútbol, para todos aquellos que han jugado fútbol, y hay huecos, entonces no puedes jugar, te puedes dañar. Pero si hay montículos, tampoco puedes jugar bien. Los montículos es el exceso de Estado y los huecos es la ausencia de Estado. Entonces lo que necesitamos es un equilibrio. El Estado tiene que estar donde debe estar. A ver, ¿en dónde no está el Estado? Y debemos bien aumentar su participación. No está en seguridad, no está en salud, no está en desarrollo productivo a nivel territorial. ¿En dónde está en exceso el Estado? ¿Cuáles son los montículos? Toda la burocracia, toda la tramitología, todos estos espacios en donde sentimos que el Estado nos asfixia, la SUNAT, etcétera, una serie de instituciones que más bien no facilitan que el peruano salga adelante. Entonces nosotros somos un equilibrio. Creemos que el Estado debe de intervenir en la economía para promover, para fomentar, pero no excederse a un nivel de asfixia. ¿Le preocupa esta alianza que está habiendo en varios países entre políticos y sector religioso sobre ideología de género, ¿no? Bueno, yo creo que la realidad latinoamericana, con la excepción de lo que ha pasado últimamente en Costa Rica, y la realidad peruana es diferente. Yo creo que ahora en el Perú tenemos una población muy joven, urbanizada, muy conectada con el mundo y que ahora está fundamentalmente concentrada en su desarrollo, en su progreso familiar y personal. Por lo tanto, ese tipo de consideraciones ahorita me parece que están en un segundo plano. Hoy día la gente, como repito, está más preocupada en que sus hijos están malnutridos o no pueden acceder a una educación de calidad. Entonces yo creo que hoy día las prioridades de nuestro país deben de estar concentradas en eso. El desarrollo es como una escalera. Si tú no subes el primer peldaño, no puedes subir al segundo. ¿Cuáles son esos primeros peldaños que nosotros no hemos saldado? Es la anemia, la malnutrición, la educación, la salud. Y yo siento que la gente está conectada con eso. Cuando tú te vas a la calle y conversas con las personas que tú puedes pensar que son no informadas, no politizadas, están preocupadas por estos temas que te menciono. Muy bien, señor Julio Guzmán, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado, pero agradecemos muchísimo por la gentileza de haber venido. Una entrevista además bastante larga y sobre varios temas que ha sido importante usted pueda pronunciarse y compartir con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Glatzer, Ernesto, feliz de estar acá, y nosotros vamos a continuar con lo que es nuestra prioridad, que es construir nuestro partido, lograr nuestra inscripción para que finalmente los peruanos puedan votar por una opción real y dejar de que pasen los años votando por el mal menor, sino que ahora voten por una opción que realmente quieren. ¿Más o menos se pueden calcular los tiempos ya de la inscripción por la etapa del procedimiento en que están? Más o menos, ¿cuándo calculan que esto ya va a estar? Los tiempos los manejan las autoridades electorales, sí, no nosotros. Lo que puedo decir es que nuestro expediente entró a fines de febrero, o sea, ya tiene algunos meses ahí. Nosotros estamos muy tranquilos por el trabajo tan riguroso que hemos hecho y estamos con la seguridad de que vamos a tener muy buenas noticias en algunas semanas. Sí, esto va a ser una gran noticia para la democracia en general, de que nuevos partidos se creen, que se fortalezcan. Muy bien, muchísimas gracias. Julio Guzmán ha conversado con nosotros. Gracias. Tenemos que ir a una pausa, regresamos en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho, ya volvemos.